el concepto de barrio, considerando, como lo mencionaba, que en Chile no es un delineamiento oficial, y al parecer responde su constitución a las subjetividades, a las personas, a la cultura, a lo social de un determinado territorio. El concepto de barrio, en su formulación más contemporánea, en realidad se debe, yo diría, como a una cierta formalización del término por parte de lo que es la disciplina de la planificación urbana, el urbanismo, o también normas de zonificación en las ciudades. Sin embargo, yo creo que desde los primeros asentamientos humanos que conocemos, que las sociedades se tienden a agrupar para localizarse en el territorio, desde antiguo Egipcio, Grecia o antigua Roma, que se generan organizaciones más pequeñas que puedan facilitar y que sea más manejable la administración de ciertos temas. Bueno, y eso en el sentido de que para, ¿no es cierto?, convivir en sociedad necesitamos llegar a consenso, y en grupos más pequeños se puede realizar. Pero te diría que después, en el siglo XIX, en el siglo XX, esta como rápida urbanización que se genera en las ciudades fue forjando que la zonificación de, por ejemplo, separar vivienda de comercio, de industria, fue forjando, ¿no es cierto?, los barrios residenciales. Y más actualmente, como más contemporáneamente hoy en día, diría que los urbanistas y arquitectos toman el concepto de barrio como una oportunidad para dar un espacio al desarrollo de dinámicas sociales nuevas o integración social, desarrollo sostenible mediante textura de usos residenciales, comerciales, recreativo, educacional, entre otros. Pero en el fondo es un proceso que todavía se está buscando, es como que se ve como esa oportunidad, pero todavía está en proceso. Dentro de la misma pregunta, ¿cómo se han organizado estos barrios que no son oficiales, pero de alguna forma existen? ¿Cómo se han constituido? Podríamos hablar de Santiago, no sé si tú eres de otra región, pero por ejemplo en Santiago, que se constituyen estos barrios como el barrio Yungay, barrio Franklin, barrio Mata, barrio El Golf. ¿Cómo se han ido constituyendo específicamente en Chile o en Santiago? Porque yo soy de Santiago, no sé qué otro ejemplo puedo dar de otras regiones. Sí, muchas veces pasa que se van conformando ciertos barrios, por ejemplo, debido a cierta concentración de cierto tipo de comercio, por ejemplo, o ciertos tipos de industria, de empresa. Entonces, por ejemplo, Victoria, donde están los zapatos, claro, cerca de Avenida Mata, ese es un ejemplo. Claro, eso tiene un concepto que se llama, las economías de la aglomeración, que se empiezan a agrupar por temas de economía de escala, porque es un beneficio para un artesano o un zapatero estar más cerca de otros, digamos, que están haciendo lo mismo. Entonces, eso empieza a darle como un carácter propio a cada uno de estos barrios, a cada uno de estos sectores, lo que va atrayendo también a personas que les agrada ese carácter, que les atrae ese carácter, atrayendo a personas que quieren vivir ahí. Eso sí se ha dado bastante, yo creo, pero en el fondo siempre yo creo que estamos todavía como en Chile como en deuda con estos barrios y esa como necesidad como de generar barrios más completos, más con una mirada para como distintos usuarios, distintos habitantes, no solo las personas con movilidad, con facilidad en la movilidad, sino que niños, adultos mayores. Y Beatriz, ¿cómo crees tú que qué cambios en realidad podrían surgir en la ciudad si se plantea el barrio como una unidad mínima de medida, de articulación dentro de la ciudad? Y también los entornos, no sé si los entornos no urbanos también podrían tener beneficios con esa nueva medida. Mira, me encanta que tu pregunta tenga que ver con la medida de las cosas, porque creo que es súper interesante como plantearse el barrio como una unidad, en el fondo, que como decía Catalina, aglomera ciertas actividades, ciertas personas, cierta cultura también puede ser. En algunos países, por ejemplo, está mucho más marcado el que ciertas culturas se empiezan a agrupar en ciertos sectores de la ciudad, entonces finalmente se conforma un barrio que tiene ciertas características que los llevan hacia sus ciudades de origen, por ejemplo. Y yo creo que el barrio tiene mucho esto de sentido de apropiación. Entonces estos márgenes que empiezan a dibujarse y esta medida de las cosas tiene mucho que ver con el espacio construido, con el espacio urbano que le es propio a la persona. Por ejemplo, puede ser que a una persona de un barrio tú le preguntas cuáles son los márgenes de ese barrio y que si le preguntas lo mismo a otra persona que vive en la casa de al lado, puede ser que te diga algo completamente distinto, porque su experiencia de caminar en las veredas, de moverse dentro de ese barrio puede que sea distinta, puede que vayan a lugares distintos de compra, puede que se bajen de un paradero y la otra persona se mueva en auto. Entonces, en el fondo, la manera en que las personas se aproximan al espacio y lo viven también empieza a configurar esos bordes. ¿Y cuál es esa medida? Mira, no hay una medida exacta, no hay una medida certera. Una de las cosas que aprendimos después de la pandemia, por ejemplo, fue que el habitar en los barrios era súper relevante, porque en el fondo eran los espacios donde podíamos salir a caminar con cierta precaución, ¿cierto? Pero que nos dimos cuenta que el no tener acceso a ciertos servicios, a ciertos equipamientos en tu barrio, significaba algo muy positivo o muy negativo también para las personas. Entonces, ahí nos empezamos a dar cuenta de cuál era esa medida, que caminar media hora para ir a comprar pan era demasiado excesivo y que a lo mejor tener el jardín infantil a 40 minutos caminando también era imposible. Hay ciertas imposiciones que se produjeron en ese minuto que nos hicieron ver que el entorno construido era muy importante para la calidad de vida de las personas. Entonces, luego de eso también hubo una serie de reflexiones en torno a cuál era la medida de las cosas. Surgió, por ejemplo, el concepto de la ciudad a los 15 minutos, que ha sido bien polémico en el sentido de que puede que sean 15 minutos, 10 minutos, 30 minutos en algunos casos, y depende también de cómo tú te mueves en esos minutos. Y estos 15 minutos son como una medida estándar que en el fondo refleja que tú debieras tener una proximidad a servicios que sea caminable. 15 minutos es algo que tú tranquilamente puedes hacer, como te das la holgura física, emocional, temporal, etcétera, para poder acceder a algo caminando. Y eso es lo saludable. Entonces, esa medida de las cosas empieza a impactar en estas reflexiones respecto al espacio construido, porque también nos damos cuenta que tiene impactos en la vida cotidiana de las personas. Entonces, tener el acceso a esta panadería o al jardín o a la plaza o a tener donde comprar fruta impacta también en tu salud física, mental, emocional, en la calidad de tu familia, al final, para poder vivenciar esos espacios. Y
No sé si será un aspecto negativo del barrio, pero también una de las de las cosas que caracteriza barrios, por ejemplo, acá en Santiago, puede ser, por ejemplo, la inmigración, que se concentra en un sector, pero eso también tiende a crear una burbuja, que no lo voy a mencionar solamente con el tema de ahora de la inmigración actual, sino que, por ejemplo, pasó en Patronato, en distintas partes de gente que se aglomera y pasa en el resto del mundo. ¿Eso podría ser un problema en una definición de barrio o no? Yo no lo considero un problema. Esto es bien personal la respuesta que te voy a dar, porque también tuve la oportunidad de vivir un tiempo afuera y hubiera sido rico tener un barrio chileno viviendo afuera, y no estaba donde vivía yo, porque de alguna manera las personas que están lejos de sus hogares sienten esa necesidad de poder acercarse, y de nuevo es como este sentimiento de apropiación de una cultura que al final ellos no tienen en ese espacio, y estando en Chile se van organizando de una manera de poder quedar conectados en esta, como a nivel social y no solamente a nivel espacial, mucho más juntos. Entonces me parece que tiene lógica poder hacerlo así. Impacta en la medida en que la ciudad no está preparada para recibir a esas culturas, por ejemplo, o que a lo mejor ciertas disposiciones espaciales empiecen a generar roces y conflictos, o que también haya ciertas faltas de regulación en el uso del espacio público que no dejen las reglas claras. Yo creo que cuando empezamos a complejizar los espacios, porque tenemos culturas distintas, pero también podrían ser idiomas distintos, podría ser credos distintos, podrían ser como una complejización mucho más grande que la que tenemos incluso hoy día en nuestras ciudades, sobre todo las metropolitanas. Y yo creo que ahí la riqueza de los barrios, que son complejos en su diversidad cultural y social, también están súper bien normados. Y esa norma en el uso del espacio público vemos que cada vez es más necesaria. Y no solamente porque tengamos temas de inmigración, o sea, también hay actividades en el espacio público que son muy friccionantes. Por ejemplo, no sé, tener ventas informal en la vereda conflictúa con el uso de la vereda para que alguien pueda pasear con el coche, o para alguien que tiene movilidad reducida, o el que los semáforos estén de alguna manera tapados con cierta mobiliario urbano, o que haya ciertas circunstancias en el uso de los cruces o de las veredas. Eso también implica una fricción en el uso de esos espacios. Entonces, volviendo al tema, yo creo que aquí la regulación y la norma de cómo se producen esas actividades en el espacio público es súper relevante, porque eso nos permite complejizar aún más la diversidad cultural y social de los entornos urbanos. Hay un tema con la verticalización. Vi hace poco estaban apareciendo algunas notas sobre ese tema. Quería saber si, por ejemplo, la unidad de barrio podría ser una solución a ese tipo de construcciones, porque en el lugar en donde se instalaron estos edificios eran de alguna forma unos barrios que tenían una construcción arquitectónica determinada y se pusieron estas tremendas torres que están generando problemas. Ahora tienen un desmedro económico para las personas que los tienen. Entonces, quería saber si, por ejemplo, como una especie de ejemplo, la verticalización podría haber sido regulada de alguna forma con un sistema de barrios. La verdad es que yo veo que la verticalización por lo general se regula de una manera que no tiene que ver tanto con los barrios, sino que más bien con instrumentos de planificación territorial, con planes reguladores y normativa en torno a las alturas, las densidades. Sin embargo, es interesante tu punto de vista sobre cómo vincularlo con los barrios, porque yo creo que así como se planifica la ciudad, las grandes ciudades, digamos, como un todo, como una zona urbana compleja, como un todo, soy muy partidaria de que de esa misma manera se tienen que mirar desde abajo hacia arriba, o sea, desde los barrios, desde las comunidades, se debería mirar, digamos, las necesidades locales al momento de tomar decisiones sobre densidades o sobre el carácter de fachadas, el aspecto, digamos, físico del entorno construido. Entonces, volviendo específicamente a la pregunta, yo creo que en la medida que se puedan lograr proyectos de densificación más equilibrados, que no fue el caso, ¿no es cierto?, de Estación Central, donde se generó una ruptura, una situación en que claramente no se aplicó un plan regulador o bien se hicieron modificaciones sin mayores consensos, ya sea con un trabajo de participación ciudadana, consultas ciudadanas o consultas de expertos. Y creo que ahí, sin duda, en el fondo es algo que se tiene que medir bien. Por ejemplo, Jane Jacobs, que es una urbanista norteamericana bien conocida, que abogaba mucho por la diversidad, la densidad en la ciudad y cómo lograr ciudades más dinámicas, sí estaba a favor de la densidad, pero de una densidad medida, o sea, una densidad que permitía que, por ejemplo, a distintas horas del día hubiese gente caminando, y eso aportaba la seguridad también del barrio. Entonces, creo que ahí en el fondo tiene que haber una medida justa que no genere disrupción, cosas incluso básicas como la iluminación, que hay, digamos, viviendas que ya no tienen luz porque están las torres construidas muy cerca con alturas excesivas. O sea, indudablemente la medida de barrio podría ser una medida que facilitara y favoreciera en la construcción, en los planes reguladores y todo eso. Entonces, a partir de eso, Beatriz, te quería consultar, ¿cómo se revisa desde la academia esta nueva unidad? Algo nos ha hablado, pero es interesante saber cómo se revisa este tema de nuevas medidas de construcción, de cómo vivir en la ciudad. ¿Se buscan nuevas soluciones? ¿Esta propuesta de barrio puede ser una solución? ¿Se está revisando eso? Mira, yo creo que hemos tenido tantos problemas en el fondo para poder solucionar el déficit de vivienda, que el tema de la vivienda y de la cuantificación y la cualificación de la vivienda se ha robado la agenda, en el fondo, de lo que tiene que ver con hablar de ciudad. Y ahí creo que el hablar de barrio todavía está en una fase súper inicial y muy intuitiva, probablemente, a nivel de la política pública, porque en la construcción de un barrio, como hemos hablado en este ratito, tiene muchas dimensiones. Tiene dimensiones que son espaciales, que son culturales, sociales, pero también que involucran aspectos de la salud, del medio ambiente. Entonces, acá, en esta construcción de barrio, creo que la asociación entre distintas escalas, por ejemplo, del territorio, y también de actores que se involucran en esas escalas del territorio, es bien compleja. Entonces, ahí yo creo que todavía estamos como en fases muy iniciales de poder hablar de la problemática de barrio. Ha habido ciertos avances
avances, por ejemplo, en la definición de ciertos programas que acondicionan los entornos urbanos de vivienda que ha sido entregada, por ejemplo, a nivel de subsidio. O también hemos tenido discusiones interesantes en relación a la ley de aporte al espacio público, que básicamente lo que hace es entregar ciertas alternativas para cuando se densifica o se hace un proyecto en una comuna, haya una noción de que esto también requiere de ciertos aportes al espacio público en términos de la movilidad o de las áreas verdes o de lo que esa comuna en particular necesite. Entonces yo creo que sí hemos tenido avances en cuanto a la política pública de poder involucrar ciertos conceptos que nos permitan ir reforzando la identidad de barrios. Pero todavía estamos muy al debe en eso, porque estamos recién dándonos cuenta, en el fondo, de que el planificar estos espacios o el poder acondicionar de manera colaborativa estos espacios, considerando las distintas, como decía la Cata, la participación de las personas que viven en esos barrios, es súper importante. Y yo creo que todavía no estamos preparados a nivel normativo y a nivel de política pública para poder abordar ese desafío, lo que nos preocupa como academia, pero también nos da ciertas ventanas de oportunidad para poder instalar este tema más fuertemente en la agenda. Y yo creo que eso es un poco lo que hemos estado haciendo, es decir, mostrar que el problema de la vivienda no se puede tratar de manera separada respecto a los entornos urbanos. El entregar viviendas o el poder ayudar a familias a poder acceder a la vivienda no puede estar separado de poder entregar calidad de vida en los entornos urbanos que esas personas habitan. No solamente por la cercanía a los centros de trabajo, sino que porque esas personas necesitan tener esos servicios, esa proximidad que hablábamos hace unos minutos respecto a sus necesidades básicas. Entonces, yo creo que, de nuevo, lo que estamos viendo desde la academia es que estamos empujando, no solo desde el entorno construido, hay escuelas, por ejemplo, que están trabajando muy fuertemente con temas de niñez, con temas de adultos mayores, con temas de permisología, con temas de distintas aristas que se involucran en la conformación de estos espacios identitarios y que también nos permiten asegurar una cierta sostenibilidad y calidad de vida para las personas. Entonces, de nuevo, yo creo que estamos avanzando bien lento, pero en la medida que también desde la academia podemos ir posicionando este tema y la importancia que tiene y el impacto que produce en las personas, también nosotros estamos haciendo una contribución en el sentido de poder ir avanzando un poquitito más rápido. Con respecto a algunas cosas que mencionabas, hay unos casos que son complejos en esta división comunal en Chile, en donde estamos hablando de sectores urbanos, pero las comunas aplican a sectores urbanos y sectores rurales. No sé también cómo podría entrar esta noción de barrio en sectores rurales, porque divisiones de comunas en sectores rurales se vuelve complejo. Por ejemplo, hablaba con Catalina antes del caso de Tongoy, que es de la comuna de Coquimbo, y Tongoy está a casi una hora de Coquimbo con un sistema de movilización no muy seguido. Entonces, eso es un problema real. Entonces, ¿cómo podría aplicarse, o si es una solución para ustedes, esto de barrio en estos sectores o en otras comunas rurales de Chile? Porque hablamos siempre de ciudad, pero si se pudiera en algún momento aplicar una unidad como barrio, ¿cómo se podría aplicar a sectores que no son urbanos? Bueno, ahí hay un tema bien interesante porque nosotros, como estamos hablando ahora en Santiago, ¿cierto? Ahí vamos a hacer el disclaimer con quienes nos están escuchando. Y muchas veces cuando hablamos de los problemas de la ciudad pensamos en los problemas de las metrópolis. Y tenemos muchísimas comunas, no voy a decir 1 millón porque sería súper equivocado, pero muchas comunas que están ubicadas en sectores que no tienen ese perfil de ciudad, en el fondo, esta componente urbana, esta cosa como más citadina, no tengo idea. Y ahí la configuración de los barrios es distinta. Por ejemplo, hoy día yo creo que nosotros como país tenemos el tremendo potencial de poder abordar las complejidades estas urbanas, pero en comunas que son más chiquititas o en regiones. Entonces ahí la unidad de barrio probablemente es distinta, porque de nuevo, volviendo a este concepto que tiene que ver con la apropiación, con lo espacial, con cuánto me puedo mover, con cuántas actividades puedo hacer en ese lugar, probablemente en las comunas que están ubicadas en regiones tengo mucho más posibilidades de, con pequeñas transformaciones, tener mucho mejores barrios. Y te voy a dar un ejemplo. En general, las comunas que son más chiquititas tienen todos los servicios concentrados como en una calle, más que un centro, o puede ser alrededor de la plaza, o puede ser alrededor de esta calle principal. Cuando uno se empieza a alejar mucho de esto, ahí empiezas a considerar que, claro, la distancia empieza a ser mucha y por lo tanto estoy cambiando en la escala del barrio o de lo que necesito para que esas personas puedan acceder a esos servicios. No en todas las ciudades necesitamos grandes vías estructurantes, metro, transporte público que sea como con corredores, qué sé yo, sino que necesitamos ciertas cuestiones específicas que permitan, por ejemplo, planificar esa ciudad para que, si es que va a ir creciendo en un sentido, que nos aseguremos de que las personas que van a estar habitando ese sector de esa ciudad, que inicialmente era más chiquitita, pueda acceder a todos estos servicios que hemos comentado en este ratito, que pueda acceder sin tener que moverse a ese centro, a esa calle. Entonces, yo creo que ahí probablemente en comunas rurales o en ciudades que no tienen esta dinámica metropolitana, esa escala de barrio es distinta y la gente se mueve distinto y tiene una temporalidad distinta también. O sea, recordemos que la gente en regiones muchas veces se vuelve a la casa a almorzar y se da un espacio de tiempo y después vuelve a trabajar de nuevo y trabaja hasta más tarde. Entonces, ahí yo creo que no podemos hablar de una generalización del concepto de barrio. Y yo creo que, volviendo un poco a lo que comentábamos al inicio con Catalina, tiene mucho que ver con la identidad del lugar, con el constructo social y cultural de ese sector específico. Entonces podríamos decir que se determina una unidad de barrio fundamental, el estudio y el conocer quiénes habitan ese lugar, ese territorio específico, ¿no? O sea, es fundamental saber conocer su movimiento, como dice Beatriz, también podría incluirse la forma de construcción, porque en Chile, que es un país tan largo, es muy diverso en su forma de construir materialidades. Se podría decir de alguna forma, Catalina, que una determinación de barrio podría incluir todas estas subjetividades que hablamos, o sea, como se vuelve más subjetivo en ese sentido que lo que es una comuna, que parece que es una división más territorial, dependiendo de casi como de factores geográficos. Claro, o sea, yo creo que siempre va a ser importante y valioso tomar en cuenta, ¿no es cierto?, las culturas locales, las costumbres, que se pueda, digamos, que pueda darle un carácter propio a un determinado barrio, determinado sector de una ciudad.
pero creo que es algo que se suma a otros tipos de servicios, infraestructura o equipamientos que, digamos, son tal vez, por decir así, básicos, que uno desea, digamos, para un barrio que pueda contar con centro de salud adecuado, colegios, paraderos, plazas, ¿no es cierto?, almacenes, jardines infantiles, casas para adultos mayores, pero que digamos que la planificación urbana, los instrumentos con que estamos trabajando hoy en día, puedan cada vez más propiciar que se mantenga, ¿no es cierto?, el patrimonio local, la cultura local y esa subjetividad que los residentes, los habitantes tienen, digamos, esa interpretación que tienen las personas sobre su entorno, porque al final eso le va a dar un carácter propio, único a un determinado sector. Beatriz y Catalina, les agradezco enormemente esta entrevista, muy interesante el tema, porque no es algo que se hable normalmente, y precisamente por esto, porque existen los barrios en Chile, pero está determinado por las personas que lo habitan, no tiene que ver con un territorio definido. Y eso me parece también súper interesante poder, en el fondo, revisarlo y tratar de aplicarlo como una medida real dentro de la ciudad y también en lo no urbano. Muchas gracias a ti por la invitación. Sí, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien.